Mientras ustedes van buscando Colosenses 3, quiero darles una introducción lo más exhaustiva que pueda. Hoy vamos a hablar estamos hablando de esta sección, ¿verdad?, de relaciones saludables. Vamos a hablar sobre trabajadores y empresarios. Los 10 versículos de Colosenses 3, 17 al 4:1 tratan sobre cómo funcionan las relaciones saludables entre la pareja, entre padres e hijos y entre trabajadores y empleadores. Notamos que Pablo, de hecho, inspirado por el Espíritu Santo, intercala ciertos principios que son importantes. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se enseñó a través de mandamientos, ¿verdad? ¿Ustedes saben eso? El Antiguo Testamento se enseñó a través de mandamientos porque el pueblo receptor no era un pueblo lleno del Espíritu Santo. Era un pueblo que entendía las cosas físicas y concretas, y por esa razón Dios le da al pueblo de Israel la ley, ¿sí? La ley. Haz esto, no haz esto. Esa es la ley, ¿ok? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios ya no nos da leyes, sino que nos da principios. Digan todos principios. Entonces, una ley no aplica en todo lugar. Por ejemplo, una ley de tráfico no aplica en la ley doméstica, en el hogar, por ejemplo. Son leyes diferentes. No toda ley aplica en un mismo lugar, pero el principio sí aplica en todo lugar. Esa es la diferencia. Fíjense que hoy estoy consciente que hay tres tipos de estudiantes de la Biblia acá. El primer grupo son aquellos que están atentos a los principios, porque saben que si aprenden el principio, se aprenden toda la lección, ¿sí? Y están atentos, toman notas mentales o notas en sus Biblias, donde se toman notas porque están interesados en aprender para que esta semana puedan implementar esa verdad. Es el primer grupo. El segundo grupo, fíjense, es el que viene y escucha y no está interesado tanto en el principio, sino en el mandamiento. El segundo grupo normalmente obedece si mencionan algo específico referente a su vida, ¿sí? Ay, hoy Dios me habló algo sobre cómo cuidar a mis hijos, ¿sí? Digamos, hoy me habló Dios acerca de la carpintería porque soy carpintero. Entonces, ese es el segundo grupo, el grupo que aprende a través del mandamiento, por así decirlo, no del principio, ¿sí? Y está el tercer grupo que está sentado acá y que está preguntando, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Y posiblemente se van con eso a casa. Se van preguntando de qué hablaron, si es que pregunta de qué hablaron. Y yo pregunto, ¿en qué grupo estás hoy? Porque la palabra de Dios la vamos a dar a todos. Y el que es inteligente y se ubica y entiende dónde se encuentra, va a comprender la palabra de una manera tan profunda que su vida va a cambiar y va a ser transformada solamente por esta pequeña palabra que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Uno de los principios que están intercalados, ¿verdad?, en esta sección, estos 10 versículos, está en Colosenses 3, 17. Yo lo llamo el principio de la adoración. Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que dice, la Reina Valera dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ese es un principio. Yo le llamo el principio de la adoración. Fíjense que toda acción y toda palabra que se hace en el nombre de Jesús, fíjense, en el nombre del Señor Jesús, dentro de una relación saludable entre cónyuges, entre padres e hijos, entre jefes y trabajadores, fíjense, se convierte en un punto de adoración, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón? Porque una pareja unida en el Espíritu se convierte en una pareja agradecida. Una pareja peleada no es muy agradecida con Dios. De hecho, hasta cuestiona a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi problema? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi trabajo? ¿Sí? Y también
cuando los hijos están unidos con sus padres por medio del Espíritu, son hijos agradecidos. Yo noto la diferencia, la dinámica entre padres e hijos. Miro y me doy cuenta qué familias realmente están unidas, que están aprendiendo de la palabra de Dios por la dinámica entre padres e hijos. Y entonces, donde hay padres unidos a sus hijos, esos hijos, como también los padres, son hogares agradecidos con Dios. Entonces, son causa de adoración a Dios. Hay adoración constante. Dios es adorado cuando nosotros somos agradecidos. Le damos gracias a Dios por nuestros padres, ¿verdad? Que nuestros padres también, ¿verdad? Tal vez tenían las orejas largas y la nariz un poquito, ¿verdad? Así como la nuestra. Le agradecemos a Dios porque nosotros somos hijos de ellos y le sacamos las orejas también y las narices y la personalidad y la forma que hacemos las cosas. Le damos gracias a Dios por esas cosas. Y ese agradecimiento se convierte en un punto de adoración. Y también de igual manera donde hay, digamos, trabajadores y empleadores unidos, fíjense, unidos, se convierte también en una causa de agradecimiento a Dios, porque el que es supervisor sabe lo difícil que es supervisar trabajadores. ¿Aló? Si la mayoría de nosotros no hemos sido posiblemente supervisores de trabajadores, pero toda aquella persona que supervisa a uno, y mientras más grande es el grupo, es más complejo, más difícil, y sabe lo importante del trabajador agradecido. El supervisor cristiano agradece a Dios por los buenos trabajadores. ¿Aló? Pero también dobla rodillas por aquellos que son desobedientes, ¿sí? Que no hacen bien su tarea. ¿No es cierto que es más fácil ser agradecido con Dios cuando estamos saludablemente unidos? En la pareja, ¿verdad que es más fácil? Con los hijos, ¿verdad que sí es más fácil? En su trabajo, ¿no es cierto que es más fácil cuando somos agradecidos? Es que es más fácil, ¿sí? Entonces, de nuevo, es el principio de la adoración, ¿sí? Este principio de Colosenses 3:17 garantiza, fíjense, un mejor matrimonio, porque donde la pareja es agradecida uno con otro, es un mejor matrimonio. Tienes aquí a tu marido, si tienes aquí a tu marido, mira, tócale el brazo. Si está tu marido acá, tócale el brazo. Y dile, gracias por ser fuerte. Dile, gracias por ser fuerte. Gracias por proveer. Estoy seguro que no hay un solo hombre que se haya quedado así languido. Hizo el brazo así fuerte para que lo sienta. Para que vea que es, ¿verdad que es cierto? Sí. Y eso que no soy profeta, pero sí. ¿Por qué? Fíjense que solo el ejercicio que acabamos de decir, ese hombre, aunque está callado ahorita, está agradecido con Dios. Dice, y por fin esta mujer reconoce mi trabajo, ¿verdad que sí? Ese es un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si tienes a tu esposa acá, o tal vez a tu mamá, pásale la mano y decir, mira, no le aprietes el brazo, pásale así suavemente y dile, muchas gracias por mis comidas, dile. ¿No? Gracias por cocinarme, no a mí, ¿verdad? No a mí cocinarme a mí, sino cocinar para mí, porque a veces lo quieren cocinar a uno, ¿Qué diferencia, no es cierto? Este pequeño ejercicio demuestra que el agradecimiento es causa de adoración, ¿verdad? Fíjense, un corazón agradecido es un corazón que adora más fácilmente. Y ese es el principio de la adoración. Entonces Pablo intercala estos principios para recordarnos que cuando él está a punto de dar, digamos, una exhortación o una instrucción, que el principio prevalece. Que no necesitamos realmente, mire, el que entiende un principio no necesita instrucciones. El que entiende el principio, le llega un televisor por correo y lo arma, un mueble y lo arma. No tiene que andar leyendo las instrucciones, tiene una intuición sobre cómo hacer las cosas. El que tiene el principio, ¿sí? El segundo principio que está ahí intercalado está en Colosenses 3:23. ¿Verdad? Este principio lo llamo el principio de la motivación. Digan todos motivación. Miren ahí, Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es otro principio, ¿verdad?
No es un mandamiento, es un principio. Para toda acción, miren, para que toda acción sea benéfica para tu cónyuge, tus hijos o tus jefes de trabajo o tus trabajadores, si eres empresario o supervisor, toda palabra benéfica tiene que hacerse como para el Señor. ¿Sí? Como para el Señor, porque tu cónyuge, tus jefes, tus hijos, tus trabajadores cambian, pero Dios no. A veces tu esposa es mejor que ayer y a veces no. A veces tu esposo se comporta como un ángel y a veces no. Hasta le sale un poquito de cola, ¿eh? Ustedes me entienden. Cuando estamos motivados por la presencia de Cristo, fíjense, cuando estamos motivados por la presencia de Cristo, vamos a actuar en beneficio a los demás consistentemente, no cuando queremos, ni no solo cuando lo sentimos, sino consistentemente. Y esto lo vamos a desglosar más adelante, porque la Biblia nos habla cómo podemos comportarnos aún con las personas desagradables, aún con el trabajador o el jefe desagradable. Pero hay otro principio también ahí, y está en el capítulo 3, versículos 24 y 25. De nuevo, la Reina Valera dice así, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, Dios no hace acepción de personas. Noten, por favor. O sea, ¿qué está diciendo el pasaje? Que los maridos humildes, las esposas sumisas, los hijos obedientes, los jefes justos tendrán una recompensa aquí como también en el cielo. ¿Sí? Cada vez que el marido es manso hacia su esposa, es manso hacia Cristo. Porque Cristo, especialmente si tu esposa es cristiana, Cristo, el Cristo que está en tu corazón, también habita en el corazón de tu esposa. Y en las palabras de Dietrich Bonhoeffer dice que el Cristo que adora al Cristo que está en tu cónyuge o tu cotrabajador se exalta cuando lo exaltas. O sea, se levanta. Cristo se hace más fuerte cuando tú tratas a la otra persona con cordura. Cada vez que la esposa deja de reclamarle a su esposo, es menos quejosa con Cristo, porque tiene menos quejas para Cristo, ¿verdad? No vaya con Cristo y dice: otra vez, Señor, ¿cuántas veces te he dicho, caramba, que me cambies a este hombre que tú me diste, ¿verdad? No lo escogió ella, ¿eh? Lo escogió solo cuando es feliz. Cada vez que los hijos obedecen a sus padres, son premiados por Dios con larga vida. Ese es el principio. ¿Sí? Y larga vida no significa vivir 200 años, porque no hay dinero para que alguien viva 200 años. No hay seguro social que lo sostenga si es que pudiéramos vivir. No. Significa que el hijo obediente es un hijo feliz. Y no solo se refiere a los hijos chiquitos que estamos, también a ti que tú eres hijo o hija y que tus padres todavía están vivos. ¿Sí? Cada vez que un trabajador trabaja sin descansar, trabaja arduamente, será premiado con una promoción, sí, eventualmente. Y cada vez que un jefe trata justamente a sus trabajadores, su empresa va a prosperar. Eso es lo que Dios promete. ¿Sí? Pero los maridos violentos, las esposas rencorosas, los hijos desobedientes, los trabajadores haraganes y los empresarios injustos, todos recibirán injusticia aquí en la tierra, como también van a dar cuentas en el cielo. Ese es el tercer principio, ¿sí? ¿Sí? Esto debe animarnos realmente a hacer todo de corazón, ¿no es cierto?
como para el Señor y no para los hombres. Agradar a tu esposo como para el Señor, no para el ojo de tu esposo. Agradar a tu esposa como para el Señor y no para tu esposa meramente. Agradar a tus hijos, no por razón de tus hijos, sino por razón de Cristo que está en los cielos y que te los dio y te los encargó. Agradar a tu jefe de trabajo, fíjate, no como para tu jefe de trabajo, sino para Cristo, porque Dios eventualmente te va a promocionar. Hay algunas preguntas que debemos responder antes, ¿verdad?, de entrar ya en materia. ¿Quieren tener éxito en sus relaciones laborales ustedes? Muy pocos. Parece que a los demás les gusta la miseria, ¿eh? ¿Quieren tener éxito en sus relaciones laborales? Gloria a Dios, qué bueno. Ahora, yo sé que hay algunos acá ya jubilados que ya no trabajan, por así decirlo, ¿ok? Pero trabajaron un día, ¿no es cierto? También pueden aprender porque sigan trabajando, ¿no es cierto? Aunque no les dan un pago, pero siguen trabajando. ¿Quieren que sus jefes los promuevan? Unos pocos, de nuevo, los demás están contentos y felices con ganar el mínimo, parece ser. ¿Quieren que sus trabajadores, quieren que sus jefes los promuevan? Sí, ¿verdad? Al que es supervisor o empresario, ¿quieren que sus trabajadores hagan un buen trabajo? Muy bien. Supongo, como ya dije, que la respuesta es sí, todos queremos éxito. Entonces, miren, trabajadores y empresarios, la pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio que Cristo demanda para incrementar su nivel de éxito? Porque hay un precio detrás de ello. Esa es la pregunta. ¿Están dispuestos para trabajar para el ojo de Dios y no para el ojo de los hombres? Y bueno, entonces, antes de profundizar, Colosenses 3:22 al 4:1, consideremos algo, porque el pasaje nos va a dar una pequeña tangente, ¿verdad? Nos va a sacar un poquito de la línea de pensamiento y va a introducir un tema que es muy importante hoy día aclararlo, yo pienso, por lo menos desde un punto de vista doctrinal es muy importante, y es la esclavitud antigua y la moderna. ¿Okay? Antes de explicar el pasaje, pónganme atención acá. Los traductores de la Biblia usan la palabra siervo para traducir la palabra ebed, que es la palabra en hebreo, es la misma palabra también en griego, que es doulos. Ambas palabras la traducen siervos y de vez en cuando la traducen esclavos, pero depende del contexto. O sea, depende cuál es el tema que están tratando. Ambas palabras significan esclavo, fíjense. Esclavo, o sea, el sentido etimólogo, o sea, el sentido de la palabra es esclavo. Esas palabras, ¿verdad?, significa esclavos, pero el contexto entonces lo cambian y usan la palabra siervo. Hoy día usamos las palabras en la Biblia que se usan siervo. Hoy día, en nuestro día, usamos la palabra empleado, trabajador u obrero, ¿verdad que sí? Pero es casi lo mismo, no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Y también los traductores usan la palabra amo para traducir la palabra Adón en hebreo, como también Kyrios en griego, ¿verdad? Adón suena familiar, ¿verdad? Adonai, ¿sí? Adonai. Bueno, la palabra Adón significa amo. Bueno, cuando el hebreo de aquel tiempo llamaba a Dios, lo llamaba, ¿verdad? Lo llamaba, ellos decían Adonai, o sea, mi Señor, mi amo, mi dueño. Eso es, de ahí viene la palabra, ¿sí? Y la palabra Kyrios, que cada vez que, ¿verdad?, se le llamaba, por ejemplo, al César, le decían el César es Kyrios, es Señor, ¿verdad? Entonces, ambas palabras en la Biblia se traduce como amo y ambas significan, ¿verdad?, lo mismo. Y hoy se usan en lugar de la palabra amo, porque ¿quién le dice a ustedes, dígame mi amo, ¿verdad? ¿Quién dice acá? Sí, amo. Nadie usa esa palabra, ¿verdad? ¿Okay? Hoy usamos la palabra patrón, jefe, empresarios. Dígame jefe, dígame patrón, ¿sí? O empresario o gerente, como quieran llamarles. Así que cuando
Colosenses 3:22 dice: siervos, obedezcan a todo, a sus amos en la tierra. Fíjense, se refiere a trabajadores y jefes de trabajo, y también como asistentes o empresarios, o sea, el jefe y los que trabajan para el jefe, ¿sí? Pero cuando leemos las palabras siervo y amos, la tendencia, fíjense, de las personas que no conocen la Biblia es pensar que la Biblia afirma la esclavitud moderna, ¿sí? Las personas piensan: la Biblia entonces afirma la esclavitud, mira qué malo es Dios. Eso es lo que mucha gente piensa. Entonces denme su atención, voy a explicarles a ustedes la enorme diferencia de la esclavitud antigua como la moderna. Ahora pónganme atención, porque esta es una lección de historia que es muy importante, ¿okay? Ahora, el tema de la esclavitud es muy complejo para aclararlo en unas pocas oraciones. Realmente es muy complejo, créanme. Tampoco soy experto en el tema, pero sí he leído libros, pero no soy experto en el tema. Sin embargo, aquí hay algunas generalizaciones que creo nos pueden dar una mejor perspectiva sobre el tema de la esclavitud. Ahora, quiero empezar diciendo que hay enormes diferencias entre la esclavitud del tiempo cuando la Biblia se escribió y la esclavitud de nuestros tiempos modernos. Hay una enorme diferencia. Entonces, empecemos con la esclavitud antigua, ¿okay? Esta era la forma en que la esclavitud se practicaba en los tiempos de antaño, o sea, la antigüedad. La mayoría de esclavos de la antigüedad eran, fíjense, esclavos temporales, digan todos temporales, porque estaban de alguna manera, digamos, pagando una deuda. Cuando alguien quería pagar una deuda, se vendía al dueño y le decía: voy a trabajarte tanto tiempo para pagarte la deuda. La mayoría eran personas que se hacían esclavos para pagar una deuda, ¿sí? O también se hacían esclavos para consumir un contrato. Hacían un contrato y la persona se hacía siervo, esclavo de alguien para cumplir un contrato. O también era porque estaban cumpliendo un voto. Tal vez el amo era tan buena persona que parecía su padre y decía: no, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí toda la vida. Márcame la oreja como tu esclavo, porque aquí me quedo el resto de la vida. Me amas tanto que mejor me quedo contigo. Esos son los tres tipos de esclavos que había en la antigüedad, por lo menos de una manera general. Y aunque hubo esclavos permanentes, fíjense, normalmente estos, fíjense, habían sido subyugados, noten, subyugados. Como por ejemplo Israel por Egipto, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Egipto eventualmente subyugó al pueblo hebreo y los hizo esclavos de ellos, ¿cierto? ¿Ok? O también algunos eran esclavos permanentes cuando, digamos, un conquistador conquistaba sus tierras por medio de la guerra. Por ejemplo, el caso de Judá por Babilonia, ¿verdad? Judá fue conquistado por Babilonia y se llevó a la mayoría de la población y los hizo esclavos, ¿sí? Y eventualmente, digamos, muchos de esos esclavos eran esclavos permanentemente. Pero pónganme atención, ojo, el número de esclavos por razón de la subyugación o la conquista eran muy pocos, fíjense, eran muy pocos comparados a la gran mayoría que se convertían en esclavos voluntariamente. O sea, el esclavo por guerra, el esclavo por subyugación eran muy mínimos, eran muy poca gente comparado a la costumbre de darse, digamos, de voluntariamente hacerse esclavo de alguien para pagar una deuda, para cumplir un voto o para cumplir un contrato. Eso era en la antigüedad. Es más, miren, la mayoría de pueblos conquistados no esclavizaban a los pueblos, porque el conquistador lo que quería era el botín. En la mayoría de casos no era gente, era el botín. Y claro, se van algunas personas, especialmente las señoritas más jóvenes y más bonitas. Era costumbre de ellos llevárselas para, digamos, para dárselas a sus señores, ¿no? Pero la mayoría de los conquistadores, digamos, de la antigüedad, y no me refiero a conquistadores, no me refiero a los españoles, ¿ok? Sea es tiempo moderno. Por ejemplo, cuando los persas conquistaban otros reinos, fíjense, normalmente eliminaban a la familia real y a sus asociados, o sea, les quitaba la vida.
Era costumbre de un rey conquistador quitarle la vida a la familia real. Pero normalmente, después de haber, digamos, eliminado a la familia real, escogían, fíjense, los niños más educados y se los llevaban como servidores, como el caso de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel era un esclavo, pero cuando leemos la historia de Daniel, no lo vemos como esclavo. Era un político hecho y derecho con su autoridad como político, y era esclavo. ¿Cómo es eso? ¿Un político esclavo? Sí. Porque de nuevo, la esclavitud de la antigüedad era muy diferente a la esclavitud moderna. Cuando los griegos, por ejemplo, conquistaban, ellos subyugaban a los pueblos no haciéndolos sus esclavos, sino cambiando su sistema educativo. Por eso es que Por eso es que el griego se hablaba mucho en todo el mundo conocido, porque ellos entendieron de que subyugar a la gente no era lo mejor. Era mejor cambiar su sistema educativo, que hablaran griego, o sea, aculturizarlos, o como dicen, asimilarlos, es decir, meterlos a su propia cultura, y ellos sabían que iban a tener siervos por toda la vida. ¿Sí? Es más, eso es un concepto también que hoy lo entendemos, porque hoy hablamos de asimilación en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Mis hijos ya fueron asimilados. Ellos son americanos, no son guatemaltecos, no son salvadoreños, son americanos. ¿Sí? Su cultura es americana, sus valores son americanos, todo, ¿verdad? Y también me imagino que sus hijos y sus nietos también, posiblemente, si sus nietos tan chiquitos, eventualmente se van a americanizar por su cultura. Eso se llama asimilación. Bueno, el griego entendía que era mejor, ¿verdad?, asimilar a la gente a su cultura, que iban a eventualmente pagarles impuestos, que era más rentable que tener un montón de esclavos que no sabían ni qué hacer con ellos. ¿Sí? Es más, miren, los expertos asumen que los esclavos en el Antiguo Testamento servían un promedio de 9 años. ¿Sí? Un promedio. Así que en el tiempo de la Biblia cualquiera podía ser un esclavo. Cualquiera podía ser un esclavo. Noten, podía ser esclavo un agricultor, un carpintero, un constructor, un pintor, un músico, un actor, un contador, también un médico, un abogado, podían ser esclavos. Y de hecho se asume que Lucas, el escritor del Evangelio, era esclavo. Aunque no lo dice el pasaje, quizá había sido un esclavo, porque todos los que tenían una profesión en el antiguo, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, normalmente eran esclavos. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo un esclavo normalmente era un trabajador. ¿Sí? Y por eso Cristo Jesús habla de que el trabajador o el siervo merece su salario. ¿Cuál era el salario del cual está hablando Jesucristo? Su comida y su techo. Nosotros venimos de un trasfondo, por lo menos la mayoría de latinos venimos de un trasfondo en la cual, si nuestra familia tenía un poquito de dinero, a veces, por ejemplo en mi casa, ¿verdad?, vivieron tal vez personas que nos servían. No eran esclavas, simplemente que estaban ahí porque necesitaban comida y techo. ¿O no se acostumbra a eso hoy todavía? Un poco, ya no tanto como antes, pero créanme, en los pueblos todavía se acostumbra. Esa es la manera, ¿sí? Entonces, miren, en la antigüedad, pobres o ricos, profesionales o gente sin oficios podían ser esclavos. ¿Sí? Ahora, consideremos la esclavitud moderna, es decir, de los últimos 400 años, que es muy diferente. De nuevo, la Biblia no habla de esclavitud moderna, habla de la esclavitud en la antigüedad. Cada vez que la Biblia habla de siervo, se refiere al siervo del Antiguo Testamento, del tiempo de antaño, no el esclavo de hace 400 años. Y aquí es donde muchos erran, porque dicen, la Biblia afirma la esclavitud. No de la manera que la gente lo conoce. La gente está familiarizada con la esclavitud, ¿verdad?, moderna de hace 400 años. Eso es muy diferente. Fíjense que en contraste con la esclavitud en la historia antigua, tomando en cuenta de hecho Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica, porque quiero decirles también que en Latinoamérica hubo esclavos, ¿verdad que sí? Si ustedes no saben, léanse un poquito de historia y se darán cuenta. Pero miren, la mayoría de los esclavos de los últimos 400 años fueron esclavizados por la fuerza y permanentemente. O sea, nadie les preguntó si querían ser esclavos. Es muy diferente ese tipo de esclavitud. Tampoco fueron esclavizados porque fueron conquistados. La mayoría de ellos no fueron conquistados. Y así que cuando leemos Colosenses 3:22 hasta el 4 y el 1, no es, ¿verdad?, no es apropiado, fíjense,
interpretar que el siervo y el amo son, digamos, el siervo es esclavo y el amo es el dueño, ¿verdad? Según la esclavitud moderna. Es que la esclavitud moderna es muy diferente. Entonces no es justo. Cuando leemos la Biblia y hablamos de esclavos, no estamos hablando de lo mismo. La esclavitud moderna es muy diferente, ¿verdad? Es punzante, es castigadora, es injusta. Y por esa razón, desde Inglaterra y eventualmente los Estados Unidos abolieron la esclavitud, porque es injusta. Nadie le preguntó al esclavo ser esclavo. ¿Aló? Y quiero decirles aquí como una tangente, no pretendamos entender al afroamericano. ¿Ok? Porque ellos vienen todavía con las secuelas de que sus antaños les cuentan, y hay libros que todavía llevan ese dolor de la esclavitud. Nosotros no entendemos eso. No pretendamos entender eso. Porque la mayoría de latinos, hasta donde yo sé, ¿alguno de ustedes tuvo un tatarabuelo, tatarabuelo que haya sido esclavo? ¿Alguno? Entonces no entendemos. No podemos pretender entender al afroamericano cuando nosotros no venimos de ese trasfondo. Lo que nos cuesta, lo que nosotros debemos hacer es reconocer de que ellos han pasado por eso e intentar hacer un entendimiento lo más básico posible. Muy bien, entonces ya con eso, fíjense todo lo que les enseñé acerca de este contexto, porque es importante. Si vamos a interpretar el texto correctamente, tenemos que entender esto. ¿Ok? Ahora, vayamos al segundo punto. La relación entre trabajador y patrón. ¿Ok? La exhortación de Pablo, fíjense, la aplicamos a nuestras relaciones laborales y de negocios. La manera en que un trabajador, ¿verdad?, va a tener éxito en sus trabajos por medio de la obediencia. Veamos, por favor, leamos ahí Colosenses 3, 22 y 23. Ahora voy a leer acá de esta versión de la Reina de las Américas. Dice: siervos, o sea, es la palabra mismo esclavos, ¿verdad? Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, dice esta versión. El 23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ok, miren. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de esto? Miren, que al trabajador se le manda que obedezca a su amo o a su jefe en todo. Digan todos, en todo. ¿Ok? No lo que te gusta ni lo que te parece bien, porque tú no eres el jefe. Si te dicen que pintes rojo, ¿qué color vas a pintar? Rojo, porque no eres el jefe. ¿Ah? Si te dicen que hagas algo, hazlo porque tú no eres el jefe. La Biblia dice: obedece, que te va a ir mejor si obedeces. Ahora, hagamos nada más una aclaración. Se obedece en todo excepto cuando la obediencia viola la voluntad de Dios. ¿Sí? Como por ejemplo que un jefe te diga que robes con él. ¿Ah? O un jefe te dice: mira, esa chava está buena para ti. O mira, ese hombre le caes bien, oye, hazle el gancho. O sea, o cosas como esas, ustedes saben. Ustedes apliquen el principio. ¿Sí? Entonces no, obedecemos en todo excepto lo que viola la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque Hechos 5:29 dice: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Está claramente, ¿verdad? Y lo dijo Jesús, ¿no? El trabajador incrédulo es desobediente a las órdenes de su patrón, haragán en su labor, negligente en la calidad de su trabajo e irreverente hacia Dios. Pero el trabajador cristiano, ¿aló? El trabajador cristiano es obediente a las órdenes de su patrón, es diligente en su tarea, es inteligente para ahorrar tiempo y hacerlo mejor, y es temeroso a Dios en todo su trabajo. El trabajador cristiano sabe que Dios lo ve. Dios te está viendo cuando haces tu tarea. ¿Sí? Y fíjense, y por lo tanto, como Dios nos ve, no necesitamos que nadie nos supervise a hacer nuestro trabajo. ¿Aló? Si el trabajador cristiano no necesita que su jefe esté ahí, hace su trabajo sin que nadie le esté diciendo que lo haga. ¿Por qué? Porque hay un ojo
al cual está tratando de complacer es su Señor y su Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Por otro lado, el jefe sabe que el trabajador necesita su mirada, ¿verdad? Porque su mirada generalmente estimula a mayor ¿verdad? Diligencia. O sea, cuando el jefe se desaparece, ¿sí? Todos se vuelven medios... usted ya en el espacio, no sé cómo lo dicen en su país, para no ofender a nadie, pues no sea que use una palabra que sea ofensiva. O sea, cuando el gato está ausente, todos los ratones se comen el queso. Ese es el problema. Y por esta razón, la ausencia del dueño produce una tarea lenta, improductiva. El dueño supervisor sabe que muchos trabajadores solo agradan a los hombres y no a Dios. Pero él sabe, el supervisor, fíjense, sabe dónde están los cristianos. ¿Aló? Ahora, si tú eres como los demás, pues pobrecito. O sea, eres cristino más bien, ¿verdad? ¿Sí? Eres primo en Cristo, todavía no hermano. Pero ¿verdad? Esa es la diferencia. En el trabajo, o sea, en las labores hay una diferencia enorme entre el que es creyente y el que no es. O debe ser así. El que no es creyente llega el lunes ¿verdad? Hediendo a vinagre. En cambio, el que es creyente está listo para trabajar, ¿verdad? Para poner su labor y hacerlo mejor, porque hay un Dios al cual le da cuentas, hay un Dios a quien también le está viendo y sabe de que a él le sirve y que su mayor recompensa viene de su Salvador y su Señor y no del jefe, aunque sea el que firma los cheques, pero detrás de ese cheque está Dios quien provee al trabajador cristiano. Gloria a Dios por ello, sí. El trabajador cristiano no corteja el favor de Dios con mentiras, sino corteja el corazón de Dios con sinceridad de corazón. Sinceridad significa con cero interés personal. ¿Saben qué es sinceridad, verdad? ¿Cómo dicen? Yo soy ¿qué? Sincero, dice. O sea, no tengo un cero. A eso estamos diciendo. Cuando digo yo soy sincero, no tengo un cero. Es decir, o sea, no soy una persona que no tengo valor, pues. ¿Ah? Valgo. O sea, tengo dignidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo dignidad? No porque yo soy Enrique, sino porque detrás de Enrique está Dios, el Dios del universo. Por eso tengo dignidad y por eso puedo trabajar sinceramente. O sea, sin intereses, ¿sí? El problema es que a veces vemos el trabajo como la vaca, ¿verdad? Que la vamos a ordeñar y traemos la leche a la casa, y está bien, eso es parte del trabajo. Pero no, el trabajo es tu campo misionero. Es tu campo misionero. ¿Aló? Es tu campo misionero. Mi trabajo es predicarles a ustedes, pero el tuyo es predicar con tu ejemplo y tus palabras allá en tu trabajo. ¿Sí? Sinceridad es la calidad del desinterés propio. Es hacer la tarea sin el interés del pago, sino el agrado de Dios. O sea, la tenemos equivocada. Cuando nosotros vamos a trabajar, si nosotros vamos a trabajar porque estamos esperando el cheque, hermano, es una mala motivación. Y por eso las personas se amargan, porque cuando les quitan el trabajo, su único interés es el pago, no Dios quien vela por él o por ella. ¿Sí? Sinceridad también significa soledad, estar solo, sin supervisión. Significa sencillez, no con pretensiones. Significa honestidad mental. Significa pensar correctamente acerca de tu trabajo. Hacer tu labor con sinceridad significa que no necesitas a tu jefe para hacer tu trabajo con excelencia. No, solito tú puedes hacer tu trabajo con excelencia. Y tú dices, pero no sé mucho, pero lo poco que sabes lo puedes hacer hasta lo máximo. Si tú eres un constructor, sé el mejor constructor que hay en la empresa, sé el mejor constructor. Si eres un plomero, sé el mejor plomero, que no hay otro mejor como tú como plomero. Si tú limpias casas, mi querida hermana, que nadie te haga competencia, que tú seas la mejor limpiadora de casas como nadie. ¿Por qué? Porque hay un Dios a quien le sirves. ¿Sí? Hay un Dios a quien quieres agradar. ¿Sí? Si limpias pisos,
hazlo como que si Dios va a caminar por ellos. Si limpias casas, hazlo como si Cristo va a vivir en esa casa. Si haces un trabajo de mecánica, hazlo como que si Dios va a ser el que va a manejar ese carro. Si haces una reparación, hazlo como que si Dios será el beneficiado. Si haces contaduría, administra las cuentas como si Dios es el dueño del negocio. Si eres político, dirige al pueblo como que si Dios es el rey del pueblo y no tú. Si eres maestro, enseña a esos estudiantes como que si son los hijos de Dios. Si eres misionero, dirige a esa gente a la misión y llena el cielo de almas y vacía el infierno de ellas. Y si eres pastor, pastorea como que si llevas a las ovejas al lugar de descanso, porque allá espera el dueño por sus ovejas. Cualquier labor que hagas, hazlo para Dios y no para el ojo del hombre. Aunque sea en casa, aunque ya estés jubilada o jubilado, toda obra debe hacerse para el ojo de Dios y no para los visitantes de tu casa. Tanto el trabajador cristiano como el supervisor creyente deben hacer su tarea temiendo al Señor, temiendo a Dios. Esto significa estar libres de hipocresía, favoritismos, preponderancia, egoísmo e irresponsabilidad. Los trabajadores y supervisores temerosos de Dios, fíjense, no son hipócritas. No hablan cosas buenas ante los demás, pero por detrás se quejan ante sus jefes injustamente. Los trabajadores y supervisores temerosos de Dios no tienen favoritismos, dándole la tarea más fácil al amigo o al familiar. Eso se llama nepotismo. No, todos trabajan igual. El primo igual que el otro. La hija igual que los demás, todos. Todos. Pregúntenle a mis hijos, todos trabajan igual. Los trabajadores y los supervisores temerosos de Dios no son preponderantes, especialmente cuando reciben una promoción, porque a algunos se les va la cabeza. ¿Aló? Se vuelven un poquito engreídos. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú eres supervisor, ojalá que eso no sea el caso, pero digo, considéralo, ¿no? Ahora, quiero hacer unas distinciones acá muy importantes. Cuando alguien recibe una promoción, su nivel, fíjense, su nivel de responsabilidad sube como también su nivel de autoridad, así como sube su salario. Pero así como sube el salario, también sube la obligación. Porque el jefe no le va a preguntar tanto al trabajador, sino al supervisor. Es normal que un compañero que ahora es supervisor le exija al que antes era su compañero. Acostúmbrate. Acostúmbrate. A ver, tócate el pecho, di, háblame, Señor, dile, háblame, Señor. O sea, no sea rencoroso porque el otro recibió la recompensa, la promoción. ¿Sí? También, quien no recibe promoción no debe sentir envidia de quien recibe la promoción. ¿Saben que mi primer trabajo formal, digamos, acá, yo era custodio, o sea, hacía limpieza en una high school, allá en la Cañara High School. Ese era mi trabajo. Porque ahí tenía un tío que me conectó y de ahí me quedé trabajando. Y yo siempre estaba pensando, ¿cómo puedo superar? Apliqué para ser asistente plomero, no me dieron, ni siquiera ni siquiera como asistente plomero, vaya. Que solo le pasan las herramientas, ni siquiera de eso me dieron. Apliqué de asistente electricista, ni nada. O sea, mis compañeros le daban esas aplicaciones. Yo confieso que me sentí un poquito irritado, igual que ustedes. Pero no dije nada, dice, ay Señor, ayúdame. Pero saben que un día mi jefe me citó y me hizo su asistente sin que yo aplicara.
Así que yo era supervisor de gente. Cuando, ¿verdad? Cuando nos fuimos de misioneros, iba superando rápidamente, gracias a Dios. Pero no debemos sentirnos envidiosos porque el compañero recibió la promoción, ¿sí? Sino más bien meditar qué cosas puedo yo mejorar para que la próxima vez me consideren a mí. Porque el supervisor normalmente es que ha aprendido un poquito más que tú. Le interesa, es curioso, mira cómo las cosas trabajan y pregunta y dice, ¿cómo trabaja eso? Se hace así. A ver, me enseña para yo también aprenderlo. Pues no es tu trabajo, sí, pero yo quiero aprender. Ese llega a ser el supervisor. Pero el que está así nada más. O sea, ¿quién quiere a ese como supervisor? Dígame usted. ¿Ah? Pero la preponderancia se manifiesta cuando el promocionado se siente superior a los demás. Ese es el problema. Ese espíritu de superioridad es contrario al temor de Dios. O sea, si te promocionan, piensa cómo puedes beneficiar a tus compañeros de trabajo. Échatelos en el bolsillo, como dicen en mi país. Gánatelos. ¿Sí? Claro, sé justo con todos. A todos hacen la misma tarea. ¿Sí? Todos deben hacer la misma tarea. Pero sé justo. Y sea agradable con ellos. Los trabajadores y supervisores temerosos de Dios no son egoístas tampoco. Hace poco me enviaron un cheque por agradecimiento de un evento que auspiciamos acá en la iglesia y pues depositamos el cheque, venía en nombre personal, pero mi esposa le pareció que debíamos darle la ofrenda a la persona que hizo la tarea, porque yo no había hecho la tarea, yo soy franco. Y ella me dice, pues hay que dárselo a tal persona, sí, se lo merece. Así que le dimos la ofrenda a este trabajador acá en la iglesia, pero este trabajador decidió repartir la ofrenda entre todos, beneficiar a todos los trabajadores de la iglesia. ¿Sí? Eso es ser libre de egoísmo, porque nadie sabía que esta persona estaba recibiendo ese dinero, nadie. Pero decidió, al pensar que todos habían trabajado, decidió mejor repartir, o sea, beneficiar a todos. Sí, es un buen ejemplo, ¿verdad? De generosidad. El obrero cristiano y el supervisor temeroso de Dios consideran el trabajo de los demás. No busca beneficio solo para él o para ella, sino el beneficio para todos. Y aquí no estoy diciendo que te conviertas ahora en un sindicalista y pelear por los derechos de los trabajadores y sí, aumenten, no, vámonos a la calle, no trabajemos, órale. No estoy diciendo eso. No soy no aplaudo mucho eso, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene sus derechos. Pero temer a Dios también, fíjense, significa tratar con reverencia a sus compañeros, aunque no se lo merezcan, aunque tú pienses que no se lo merezcan. También significa obedecer a tu jefe de trabajo, aunque tú pienses que no se lo merece. Y la Biblia nos lo dice claramente. En 1 Pedro 2:18 primero dice que debemos, verán, Hebreos, habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Que debemos primero obedecer a Dios, pero luego dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, dice. No solo a los que son buenos y afables, no solo a los que te caen bien, sino también a los que son, ¿qué dice esta versión? Insoportables. O sea, el jefe que no aguantas, que no soportas. Miren el 19, porque esto dice, haya gracia, o sea, gracia ante Dios, ¿no es cierto? Pero también ante el jefe eventualmente. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva las penalidades sufriendo injustamente. Yo he visto que el que llega a ser supervisor es el que se aguanta, soporta, ¿sí? Estuve en un trabajo, de hecho, en el ejemplo que les di anteriormente, el jefe era bien, tengo
algunas palabras cristianas para escribirlo, pero creo que sería muy, muy tosco, muy duro. Pero era muy duro el hombre, ¿sí? Y cuando nosotros fuimos, ¿verdad?, de misioneros, eventualmente hubo otro compañero, no digo el nombre, no sé, que me estoy viendo por internet, pero hubo otro compañero de trabajo que era muy, muy consistente. Y cuando el jefe ese duro se fue, pusieron a mi compañero de trabajo como jefe de todos. Hoy todavía está ahí, está a punto de jubilarse, me dice. ¿Sí? Qué bonito. Y de vez en cuando le digo, te felicito, oye, que aguante el tuyo. ¿Sí? Cuando un trabajador y un supervisor sufren penalidades, Dios les da la gracia para soportar las injusticias. Y es que el que soporta a un jefe duro, soporta las dificultades de la vida, quiero decirles. Pero el que escapa de toda dificultad, también escapa de cualquier otra dificultad. Porque es un principio. El que es débil en el trabajo es débil en la casa. El que es haragán en el trabajo es haragán también en la casa. Porque el haragán no es como el camaleón que cambia sus colores, siempre es igual, donde quiera. Toda empresa exitosa depende del nivel de responsabilidad de quien ofrece sus servicios. Si tú tienes tu negocio, tan pequeño como sea tu negocio, esa es una empresa. Si prometes hacer 5 cosas por el precio de 4, haz las 5 cosas aunque pierdas dinero, porque tienes a Dios a quien darle cuentas. Porque esto he visto, y especialmente en la iglesia, hermano, disculpe, es que no me alcanzó el dinero y ya no le puedo tener al trabajo. Tampoco seamos explotadores de nuestros hermanos, porque ellos necesitan aquí no es como allá en Guatemala, que allá nos podemos ir a vivir debajo de un árbol, pero aquí ni siquiera debajo del freeway, pues, que hay que pagar la renta, usted sabe, hay que pagar todo. Y si bien te hacen un favor, dale gracias a Dios y te hacen el favor, pero el trabajador merece su salario, aún en la iglesia. Y por eso es que a veces en la iglesia hay hermanos que no hacen trabajo porque dicen, es que no me pagan ni para la renta. Hay que tener conciencia también, ¿sí? Pero si prometes hacer 5 cosas por el precio de 4, hazlas, aunque pierdas. ¿Aló? Porque ya después va a venir otra oportunidad, no te preocupes. Vas a hacer 5 por el precio de 7 y vas a ganar otra vez, no te preocupes. Pero sigue, cúmplele a Dios. Es mejor no comprometerse y perder el trabajo que comprometerte y perder la confianza de quien te paga. Porque agarras mala reputación, quiero decirte. La mayor plusvalía y la mejor reputación de un empresario es su cumplimiento. Un buen empresario cumple con su precio, cumple con su tarea, cumple con su horario, porque es a Dios a quien le sirve. Como un trabajador, también de igual manera cumple, fíjense, con su precio, cumple con su tarea y cumple con su horario. Si le dicen a las 8 de la mañana te espero acá, ¿a qué hora debe estar el trabajador cristiano ahí? A las 7:45, nada que a las 8. ¿Ya? Disculpe, jefecito, vengo tarde, es que fíjese que vi, le da una gran historia. El mismo bosquejo de la historia, eso que le cambian nombres que hoy fue Juan, ayer fue María, antier fue el autobús, no, o sea, caramba. Esas personas pierden su trabajo rápidamente, quiero decirles. Nadie lo soporta, eventualmente los sacan. Ahora, ¿por qué? Quiero terminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos nuestra tarea mucho más allá? Porque miren, porque Dios juzgará al trabajador y al empleador de igual manera, a todos. Miren los versículos 24 al 4:1, dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Y el 4:1 dice: amos, o sea, jefes, empresarios, traten con justicia y equidad a sus siervos, a sus trabajadores, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Es decir, Dios es el juez de todos, del trabajador como del empresario. Ni el trabajador debe abusar de sus derechos,
ni tampoco el empleador debe abusar de su poder. El empleador debe ser justo y equitativo. Son términos judiciales que quieren decir cada uno se le da lo que le corresponde, ¿sí? Y esto lo vemos más claramente en Efesios 6, 8 al 9, que el pastor Mauricio ha estado enseñando, pero ¿verdad? Pablo dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto dice, recibirá del Señor, sea siervo o libre, o sea trabajador o sea dueño. El 19 dice, y ustedes amos, ustedes jefes, empresarios, dueños, supervisores, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Uno no necesita amenazar a nadie ni manipular a nadie para que hagan su trabajo. Solo basta con decirles, necesito que hagas esto y aquello, consistentemente, sin gritarles, sin hacer un circo ni un drama, consistentemente. En otras palabras, ¿qué es lo que debemos hacer? Aplicar la regla de oro. Cristo Jesús dijo en Mateo 7:12, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Quieren que te traten bien en tu trabajo? ¿Sí? Entonces trata bien a tu jefe. Y si tú eres supervisor o empresario, trata bien a tus trabajadores. Y si lo haces, ellos también te van a reciprocar con el mismo tratamiento. Al decir esto, Jesús nos recuerda que Él es el ejemplo a seguir.